Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar. Benito Juárez, presidente mexicano, conocido como el Benemérito de las Américas. Amigas y amigos, muy buenos días, con mucho gusto les saludamos en este espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Nuestros derechos, más de 20 años, llevando a todos ustedes este mensaje acerca de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales, buscando una convivencia más pacífica, más armónica, donde prevalezcan los valores, los derechos y los deberes, y bueno, pues todo ello a través de conocer efectivamente nuestras prerrogativas, nuestros derechos humanos y llevarlos a la práctica en nuestra vida diaria. El día de hoy, un poco pues en este marco del 3 de mayo que se celebró el Día Mundial por la Libertad de Prensa, vamos a tener un programa dedicado precisamente a este tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, todo este ejercicio de buscar y transmitir información, que es un derecho humano fundamental, por supuesto, que está protegido de una manera muy especial en las constituciones de prácticamente todos los países democráticos del mundo, y sin el cual realmente es imposible pensar en un estado abierto, plural, de una sociedad que pueda expresarse, que pueda difundir información, que pueda también allegarse pues de todos los datos que sean necesarios para tomar sus determinaciones y llevar su vida al mejor desarrollo que sea posible. El derecho de la libertad de prensa es algo que ha costado vidas, que ha costado pues la lucha, la sangre, y efectivamente pues muchas personas han puesto ahí su vida en la línea durante toda la historia para que este derecho pueda ser procurado y sobre todo respetado, garantizado, y que el Estado no lo regale sino que lo respete y lo haga efectivo a través de las leyes. Hoy platicaremos de ello y tendremos el punto de vista de un experto que es Ricardo Vilchis Orozco. Él pues tuvo a su cargo durante mucho tiempo y todavía tiene una gran participación dentro de la Comisión de Derechos Humanos en precisamente las estrategias que se desarrollan para proteger a los periodistas mexiquenses y a quienes transiten por nuestro territorio y que se dediquen también a esta profesión. Y bueno, pues las quejas que ha habido recientemente, cómo se han atendido, cuál es el papel de un organismo defensor de los derechos fundamentales dentro de este tema de la libertad de prensa. De eso platicaremos el día de hoy, amigas y amigos. Me da mucho gusto darles una bienvenida muy cordial y quiero recordarles que si ustedes quieren pues hacer efectivo este derecho a expresarse, estamos completamente a la orden en el 01800-590-3000. Es el teléfono de la cabina de Radio Mexiquense, completamente gratuito desde cualquier punto en el que se encuentren, o bien el 275-5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca. Al mismo tiempo, en la Comisión de Derechos Humanos, durante todo el día, todos los días, todos los años, 24 horas, hay una persona, un abogado o una abogada experta en el tema, pues esperando su llamada en el 01800-999-4000, y bueno, pues ahí le pueden dar la orientación, la información. Si usted ha tenido pues alguna situación en la cual no se sienta plenamente correspondido en el trato digno, en la asesoría, en la atención que usted requiere dentro de algún organismo público, municipal, estatal, no duden en llamar a la Comisión de Derechos Humanos y bueno, pues ahí pueden darle orientación para efecto de saber si hubo alguna vulneración a sus derechos humanos y bueno, pues cómo se debe proceder en este sentido. Comenzaremos este programa recordando pues un poco la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a qué se refiere con este tema de la libertad de prensa. Les damos la más cordial bienvenida. Esto es Nuestros Derechos. La libertad de opinión y de expresión está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a fin de que nadie pueda ser molestado por sus opiniones y puede investigar y recibir información sobre determinado asunto, además de difundirlo por cualquier medio de expresión. A su vez, la libertad de prensa es un elemento central de esa libertad de expresión, y son los medios de comunicación, o prensa y reporteros, quienes tienen el papel esencial para informar de manera contextualizada sobre temas de interés social.
Sin embargo, en algunos países del mundo los periodistas deben enfrentar la censura, porque en sus propias leyes no se respetan los estándares internacionales, además de la violencia contra las sedes de los medios informativos y de manera directa hacia los reporteros, la impunidad en crímenes contra el gremio, entre otras amenazas a ese derecho. En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura trabaja para garantizar la libertad de prensa. Amigas y amigos, pues es realmente lamentable lo que ocurre en muchos países, incluido México, desafortunadamente en un lugar preponderante en cuanto a esta persecución a los periodistas, en cuanto a las agresiones, incluso muy tristemente los homicidios hacia quienes se dedican a esta profesión. Y bueno, pues las declaraciones al respecto por parte de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de tantos y tantos organismos civiles, pues no se han hecho esperar, y pues nosotros elevamos este deseo porque las autoridades realmente den una persecución real, efectiva a este tema de las agresiones a periodistas, y bueno, pues sobre todo que se termine pues con esta cuestión y que se pueda ejercer esta profesión tan digna y tan importante socialmente como interlocutores de la sociedad ante el Estado y como difusores de la información, que es fundamental, que es vital en nuestras vidas. Ojalá que bueno, pues se pueda llevar a un mejor término y que las cosas cada vez haya más garantías para el periodismo, no solamente en las cuestiones laborales, sindicales, profesionales, personales, sino también pues en esta materia de la seguridad, que es algo inaudito, es algo inconcebible en cualquier sociedad que haya persecución hacia las personas que se dedican a difundir la información. Pero ¿qué hacen entonces los organismos defensores de los derechos humanos, particularmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos acá en el Estado de México? Nos va a compartir su punto de vista Ricardo Vilchis Orozco, un experto en el tema de los derechos fundamentales con más de 25 años de experiencia. Y bueno, pues nuestra compañera Rosalba Flores tiene la información. Escuchemos. ¿En qué consiste el programa de agravio a periodistas y comunicadores sociales? En acciones que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para contribuir a la defensa de los derechos fundamentales de las personas que dedican su vida a difundir los hechos que acontecen en nuestro entorno. ¿Cuáles son los principales motivos por los que acuden los reporteros a presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México? Han acudido con nosotros fundamentalmente para presentar quejas por impedimento a su ejercicio profesional, en donde existen algunas autoridades que les impidan llevar a cabo las tareas. En el Estado de México, el año 2017 radicamos 12 expedientes. Al día de hoy no hemos radicado algún expediente relacionado con agravios a periodistas. Esto nos pudiera hacer dos afirmaciones. Por un lado, de que las personas no han sufrido violaciones a derechos humanos siendo periodistas, o bien que no se han acercado con nosotros. Si el segundo supuesto es el que se está actualizando, me permite invitar a las y los periodistas, comunicadores sociales, a que acudan a su Comisión de Derechos Humanos. Esta comisión fue creada, entre otros fines, para proteger los derechos de los periodistas, de los comunicadores sociales, porque de esta manera se puede proteger en su conjunto el derecho al acceso a la información de la sociedad, pues si el periodista no puede llevar a cabo su labor, se viene a mermar el derecho que tenemos todos para conocer lo que acontece en nuestro Estado de México, en cada uno de nuestros municipios. ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos Estatal para proteger a este gremio y difundir sus derechos? De conformidad con las atribuciones que tiene esta Comisión de Derechos Humanos y siguiendo también, por supuesto, la tendencia interamericana, concretamente la Relatoría Especializada sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que en los gobiernos estatales, las autoridades, todos los servidores públicos, los organismos en general, debemos llevar 3 tipos de acciones: la prevención, la protección y la procuración de justicia. En este sentido, nuestro organismo lleva a cabo labores preventivas porque realizamos pláticas, realizamos foros en torno a lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, y se llevan a cabo también foros. En este momento la pregunta me permite
comentar que el día 7 de junio se va a llevar a cabo la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México. Y hay una persona que es el presidente de la FEPRIT que nos ha solicitado llevar a cabo por tercera ocasión en este edificio un foro nacional que ellos llaman Periodismo y Derechos Humanos. En relación con este rubro y por lo que hace a los foros, esta pregunta me permite comentar que en días pasados la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión AC nos solicitó llevar a cabo un foro nacional de derechos humanos y libertad de expresión. Esta federación llevaría a cabo por tercera ocasión este foro nacional en nuestras instalaciones. Es importante comentar que este foro es puramente integrado por periodistas que se preocupan sí de hablar por libertad de expresión, pero en estos momentos como un derecho humano que debe conocer el propio periodista. En este foro llama la atención que los asistentes son periodistas, es decir, estamos ante un evento en donde el periodista habla de derechos humanos y lo comparte con más comunicadores sociales, y se hace con el ánimo de que a su vez se conviertan ellos en repetidores del mensaje. Este evento se habría de llevar a cabo el día 7 de junio. Por ese lado, por lo que hace a la prevención, es lo que llevamos a cabo pláticas, llevamos a cabo las conferencias en ocasiones, y también se cuenta con la parte de la protección. Cuando ya los esfuerzos porque los hechos posiblemente violadores de derechos humanos no se susciten, son superados, porque no es una labor exclusivamente de la Comisión de Derechos Humanos. Debemos recordar que es una labor del Estado, y cuando se suscitan presuntas violaciones a derechos humanos y llega el asunto a la Comisión Estatal, lo que llevamos a cabo es nuestro procedimiento de queja, que incluye la solicitud de medidas precautorias en los casos en que exista un riesgo fundado de un agravio a la vida que, de consumarse, pudieran ser difíciles o imposibles de reparar. De esa manera, la Comisión de Derechos Humanos actúa en el ámbito de la protección. No nos corresponde el ámbito de la procuración de justicia, pero nosotros llevamos a cabo nuestro procedimiento, y si hay violaciones a derechos humanos nos habremos de pronunciar en consecuencia. Si existen hechos que están relacionados, además de ser violaciones a derechos humanos, con posibles conductas delictivas, lo que hace este organismo para proteger es dar vista de los mismos a la representación social para que actúe en consecuencia. ¿Y en este caso sí se han aplicado o establecido algunas medidas? Sí se han establecido. Este organismo ha solicitado la implementación de medidas precautorias en todos los casos en donde observe que los hechos sean especialmente graves, que puedan trascender a la violación de derechos de difícil reparación. No obstante, es importante también mencionar que en ocasiones los mismos periodistas nos piden que se implementen las medidas cautelares. Ya le corresponde al organismo valorar la procedencia de la petición. ¿En qué casos sí aplican? Cuando está en peligro la vida, la integridad, la seguridad de una persona, es cuando se solicita la implementación de medidas precautorias. También cuando esté próximo a ejecutarse un acto de autoridad que pudiera vulnerar algún derecho, se solicita que el acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado, como se establece en nuestra Constitución, que sea escrito, que lo emita una autoridad competente para ello, es decir, que se cumplan todas las formalidades de los procedimientos cuando se va a ejecutar un acto de autoridad. ¿Algo que desea agregar? Invitar a los periodistas, a los comunicadores sociales, a que acudan a su Comisión de Derechos Humanos. Como ustedes saben, esta comisión trabaja los 365 días del año, las 24 horas, y contamos con nuestro número de telefonía gratuita 01800-999-4000, y ya contamos con una aplicación que también está disponible en los formatos digitales. Para que estemos en contacto con ustedes, será un gusto tenerles en su casa, la casa de la Comisión de Derechos Humanos, y que nos permitan proteger sus derechos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reportó que en 5 años, 530 periodistas fueron asesinados en el mundo, es decir, 2 por semana en promedio, de los cuales 92% eran reporteros locales. A ellos se agregaron casos de secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura. Y persiste la impunidad, pues se aplica la justicia solo en 1 de cada 10 casos. Asimismo, hubo un aumento en casos de muertes de mujeres que ejercían dicha actividad, al pasar de 5 casos en el 2012 a 10 en el 2016. De acuerdo con datos de la UNESCO, de 2012 a 2016, Arabia Saudita fue el país con más asesinatos de reporteros, al sumar 86, mientras que Irak ocupó la segunda posición con 46, y México la tercera con 37. Sin embargo, en su informe global 2017-2018, Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de Medios, publicado en 2017, México y Afganistán son considerados los países más peligrosos para los periodistas, al ser el blanco de amenazas, desplazamientos, desapariciones y asesinatos. En el caso de México, ante el asesinato de decenas de reporteros, entre ellos Miroslava Brecht y Javier Valdés, el Centro de Información de las Naciones Unidas, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, UNESCO México, el programa Prensa y Democracia, el área Iberio-Periodismo, la agencia France Press y la Embajada de Francia lanzaron el premio Brecht Valdés de Periodismo y Derechos Humanos para reconocer trayectorias en la investigación periodística sobre derechos humanos. La premiación se hizo en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del primer aniversario de la muerte de los homenajeados. Efectivamente, pues ahí tienen ustedes un panorama muy importante acerca de lo que ocurre, lo que acontece en el mundo con este tema del periodismo. Algunas cosas que debemos tener siempre en cuenta ahora que tenemos esta gran vorágine de información en todas partes, ahora que está tan de moda este concepto de las fake news, ahora que hay incluso un presidente del país más poderoso del mundo haciendo señalamientos tan fuertes contra organizaciones periodísticas como es el caso de CNN, como Fox News, en fin. Debemos tener en cuenta que el periodismo pues tiene principios de mucho profesionalismo, que debe de apegarse también a criterios éticos, debe ser siempre conciso y sobre todo por responder a estos grandes paradigmas que son pues la objetividad, la veracidad, la oportunidad y bueno pues dado su papel y su relevancia social, efectivamente debemos volver a pensar en este periodismo como una profesión, como lo que realizan personas que arriesgan su vida y que ponen ahí todo su talento, a quienes por supuesto les mandamos un gran saludo con mucho afecto a mis amigos y amigas periodistas y bueno pues tomar siempre esto en cuenta, sobre todo en las redes sociales, ahora sí que pues no dejarnos ir con todas las noticias, sino que realmente ser un poco reflexivos y darnos cuenta de que un gran principio del periodismo es efectivamente no solo difundir la información así como va a bote pronto con una cuestión de la máxima velocidad, sino realmente pues poder contrastar las fuentes, es decir, nosotros saber cuál es el origen de esa información y para ello de verdad pues seguir en Twitter, en Facebook pues a periodistas que tengan ya pues un camino recorrido, a las personas que tengan la formación y eso nos va a evitar sobre todo compartir pues noticias falsas, información que a veces no sabemos ni cuáles son sus propósitos y que desafortunadamente hacen mucho daño al ser mentiras o al ser información distorsionada que persigue propósitos que a veces ni siquiera nos imaginamos. Es muy bueno estar siempre atentos a estas cuestiones, seguir a personas que tengan pues una trayectoria reconocida y ahí sí pues en gustos pues se rompen géneros, ¿no? Cada quien puede seguir a las personas periodistas que considere más adecuadas o más de su gusto, pero siempre buscar que cumplan con estos principios y bueno, difundir nosotros mismos en las redes sociales información de la cual estemos seguros de la fuente. Mientras tanto, pues sigamos escuchando la información que nos preparó la Unidad de Comunicación Social acerca de este derecho a la libertad de prensa. El uso de Internet por parte del gremio periodístico para informar, enviar sus notas y no exponerse físicamente al acudir a eventos o simplemente a una redacción luego de hechos violentos contra sedes de periódicos o revistas, tampoco escapa a la violencia, ya que algunos han sido amenazados a través de campañas de intimidación y acoso, desinformación y difamación, el hackeo de sus equipos de cómputo, páginas web o redes sociales, así como ataques técnicos que sufren.
sumando al aumento de insultos, acosos y hostigamiento en línea contra otros integrantes del gremio. Al considerar a los periodistas y comunicadores sociales como un sector vulnerable para la actividad que desempeñan y ser víctimas de violaciones a sus prerrogativas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México les ofrece atención personalizada y a través del programa de agravio a periodistas y comunicadores sociales brinda asesoría y organiza talleres de información con integrantes del gremio. Así, el año pasado inició 12 quejas por probables violaciones y otorgó 4 asesorías jurídicas a reporteros de distintas zonas de la entidad. Para difundir los derechos que tiene dicho sector, en 2017, la CODEM elaboró el díptico denominado Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en el que se precisan los derechos que tiene cada persona que ejerce dicha actividad, la normatividad nacional que les protege, así como las dependencias a las que pueden acudir cuando se violan sus derechos, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que admitió este 3 de mayo que no se está cumpliendo con abatir la impunidad en el caso de agresiones de periodistas. Con mucho gusto quiero invitarles a todos y todas ustedes a que nos sigan a través de nuestro canal de televisión por internet. Está ubicado en el canal de difusión de videos internacional YouTube. Se llama CODEM TV y llevamos ya aproximadamente 4 años con este ejercicio en el cual hemos construido pues aproximadamente 25 horas de producción audiovisual de contenido relacionado con el tema de los derechos fundamentales y vamos pues desde todas las aristas. Hablamos por supuesto del derecho a la libertad de expresión en diferentes cápsulas, en algunos programas que hemos desarrollado y también pues del derecho a la salud, del derecho de acceso a la justicia, de cómo procurar pues nuestra dignidad ante esta cuestión de los derechos humanos que se remiten en un plano muy práctico pues al tema de que debemos siempre recibir el trato digno y la información, el respeto que es necesario por parte del Estado. En esta relación procuramos también pues resaltar mucho esta parte de que la Comisión pues le da muchos instrumentos, muchas herramientas a la gente que realiza el trabajo del servicio público a efecto de que puedan brindar un mejor servicio efectivamente y bueno pues así tener siempre la dignidad y los derechos humanos protegidos. Platicando acerca de esta cuestión de la libertad de prensa pues efectivamente quizá en este tiempo con una gran vorágine de información, con todas estas noticias que nos rodean y que prácticamente a los 360 grados encontramos información que es muy dinámica, que es muy rápida, pues es un buen momento también para ser reflexivos, para volver la mirada nuevamente hacia este periodismo un poco más profundo, de mayor investigación, con más calma, que no todo tiene que ser tan inmediato y tan rápido y sobre todo tan frívolo y tan superficial como desafortunadamente se han vuelto algunos capítulos del periodismo y bueno, pues cada quien puede tomar las decisiones que tenga en cuenta, pero sí, por supuesto, siempre pues tener estos preceptos en mente, la objetividad de la que ya platicábamos, la veracidad, la oportunidad y bueno, pues sobre todo estar siempre en cuenta de ser muy abiertos y bueno, pues también no dejarnos ir con toda la información que tenemos alrededor, porque ahora realmente esa es la moneda de cambio de todos nuestros días en este mundo, ¿no? Entonces, pues dentro de las redes sociales y dentro de toda esta cuestión hay que estar siempre atentos a la mejor información disponible, a la que esté mejor contrastada con las fuentes y bueno, pues siempre no solamente creer una sola noticia, sino bueno, pues buscar en diferentes canales para efecto de forjarnos un criterio. Esa es precisamente la misión del periodismo, una de ellas, de las más importantes, el acelerar la opinión pública lejos de inhibirla. Y bueno, pues insistir en que el Estado, no solamente en México, sino en todos los países, debe procurar las garantías, la libertad y por supuesto la seguridad de quienes ejercen el periodismo, una profesión muy digna y de suma importancia en la sociedad. Ha sido para mí un gusto compartir con ustedes estos 30 minutos de información y reflexiones sobre los derechos humanos. Ahora a las 10 de la mañana los esperamos con todo gusto en este nuevo horario el próximo martes. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense. Los guiones son de Rosalba Flores, la edición de las entrevistas de Eric Martínez y Daniel Hernández. Y bueno, pues yo soy Mauricio Hernández, a nombre de todos los que hacemos posible este programa, agradecemos el favor de su atención y recuerden que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica. Los esperamos la próxima semana y los dejamos mientras tanto con las noticias más importantes sobre los derechos humanos. Excelente día. El
trabajo conjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y las defensorías municipales es fundamental para lograr el respeto pleno de las prerrogativas que tienen hombres y mujeres de cualquier edad, señaló el primer visitador general José Benjamín Bernal Suárez, al reunirse con los integrantes de los comités municipales de derechos humanos regionales de Tlalnepantla, Chalco, Nezahualcóyotl y Atlacomulco. De esa manera se mantiene comunicación permanente a fin de garantizar la protección, promoción y defensa de las prerrogativas de quienes habitan o transitan por la entidad. Ante los titulares de las comisiones y procuradurías de derechos humanos de Veracruz, Aguascalientes, Colima, Durango, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, destacó la importancia del primer encuentro regional sobre políticas públicas de transparencia en los organismos públicos de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos por la protección de los datos personales de las víctimas y el tratamiento de la información pública, por lo que conminó a replicarlos en el país. Aplaude la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la aprobación en la Cámara de Diputados Federal del proyecto de reforma constitucional para eliminar la figura del arraigo, con lo que se concreta un primer paso importante para erradicarla del orden jurídico mexicano, pues a pesar de ser violatoria de los derechos humanos, fue introducida en la Constitución en 2008. Jan Yaraf, representante en México de la ONU-DH, recordó que el arraigo infringe normas de tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y su eliminación ha sido recomendada reiteradamente por diversos mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos, tanto en las Naciones Unidas como en el sistema interamericano. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos, el único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.